Espero que esto sí funcione. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludarlos y estar acá con ustedes. En primer lugar, vamos a saludar a este tremendo panel, no solo el presencial que tenemos aquí a la ilustrísima conferencista, la doctora Maribel Vázquez. Marlene Vázquez. Marlene Vázquez. Bueno, obviamente que es un honor para nosotros presentar a esta cubana con mayúscula, a nuestra diputada del pueblo y compañera de tantas y tantas horas, que mejor no las contamos, Lilian Galán. También nos van a acompañar, en este caso, de manera no presencial, Ariana López, de la Red de H Capítulos Cuba, y Gilberto López y Rivas. La compañera aquí trae también otro breve video que hace a la temática. Saludar a los aquí presentes, saludar a las representaciones diplomáticas, las representaciones de Cuba, de Venezuela, y desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, frente a la representación de estos pueblos, no podemos dejar de condenar el bloqueo imperialista que Estados Unidos ejerce desde hace más de 60 años contra el pueblo de Cuba y más de 8, casi 9 desde el 2015, contra el pueblo de Venezuela. 934 medidas coercitivas en ese caso contra ese pueblo. Saludamos también a las demás representaciones diplomáticas de Brasil, de República Dominicana, Panamá, Guatemala, México, Azerbaiyán, Chile, y les agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también la presencia de otros representantes, legisladores, también representantes de nuestro pueblo. Y en todo esto, y mencionándolos un poco a ustedes, agradecer primero también la presencia de todos y todas. Y en todo esto, como les decía, mencionándolos a todos ustedes, a los médicos cubanos también aquí presentes, otros residentes, nos viene a la mente aquello de patria es humanidad, ¿no? Hablar de José Martí, quien fuera, Martí fue cónsul de nuestro país, del Uruguay. Es sin duda hablar de patria en el sentido más amplio, más solidario y más universal de la palabra. Hablar de Martí es hablar de soberanía, es hablar de antiimperialismo, es hablar de lucha por la justicia. Todos recordamos, tenemos aquí la Edad de Oro, hasta nuestras infancias, todo lo que aprendimos, andar con su eterno pensamiento. Entonces, esos aprendizajes que no solo desde la niñez, pero desde muy tempranas horas, fuimos aprendiendo de muy tempranos años. Hablar de Martí, entonces, es hablar de un literato inmortal, de uno de los más grandes, ya no solo de nuestra patria grande, sino del mundo. Y para comenzar a conversar estos temas, y antes de la magistral conferencia que aquí nos convoca, desde la Red de H, la Red en Defensa de la Humanidad, capítulo Cuba en este caso, la licenciada Ariana López nos presenta brevemente, muy brevemente, y ya ahí podemos tomar su dirección, el portal de la Sociedad Cultural José Martí. No sin antes, ahora pasamos a ellos, pero no sin antes dejarles un saludo del capítulo uruguayo de la Red de H, de su secretaría ejecutiva y en mi nombre personal, Gabriela Cultelli.
Ante todo, reciban un saludo solidario y martiano y permítanme presentarles el portal digital de la Sociedad Cultural José Martí. La Sociedad Cultural José Martí se funda el 20 de octubre de 1995 por un grupo de destacados intelectuales cubanos, entre los que se cuentan Armando Jar, Cintio Vitier, Fernández Retamar, Eusebio Leal, Abel Prieto, entre otros. Forma parte de la oficina del programa martiano que dirige el prestigioso historiador Dr. Eduardo Torres Cuevas. La Sociedad Cultural José Martí tiene filiales en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud y aglutina a más de 16.675 personas que estudian y difunden la obra de pensamiento y acción del más universal de los cubanos, José Martí. Cuenta con un portal digital donde pueden conocer el quehacer de la sociedad, acceder y descargar las obras completas de José Martí, las páginas escogidas en 2 tomos, las publicaciones del evento Voces de la República y además conocer, leer y apreciar los 67 números publicados hasta el momento de la revista Onda, que aborda temas de pensamiento cubano, vida y obra de José Martí y otras figuras de la historia de Cuba, así como refleja el quehacer de las instancias nacionales y provinciales de la sociedad cultural. Bueno, queda hecha la invitación, ahí está la dirección, la pueden tomar. Y pasamos ahora, pero antes quería también ya contarles sobre un libro. Acá está. De surtidor y forja, ya lo tenemos a disposición en nuestro país. Ya la librería IDEA lo está vendiendo, lo pueden adquirir y también se puede adquirir por Mercado Libre. De Marlene Vázquez, aquí presente. No queríamos perder la oportunidad de también darles a conocer esta posibilidad de acceso a esta maravillosa obra que lamentablemente todavía no lo hemos leído, si no hubiéramos hecho una introducción más interesante, porque esto recién hoy fue, sí, hoy, llegó a nuestro país, pero ya lo vamos a leer. Y ahora sí, la conferencia de la doctora Marlene Vázquez, directora, nada más y nada menos que directora del Centro de Estudios Martianos. Esta conferencia tiene el nombre de José Martí, Espíritu Descolonizador y Cultura de Paz. Adelante. Muy buenas tardes para todos ustedes. Es un honor para mí estar en este país al que Martí representó tan dignamente como cónsul, igual que hizo con Argentina y Paraguay. No olvidemos a los otros 2 hermanos del Cono Sur. Pero con Uruguay Martí tenía un vínculo verdaderamente entrañable, porque rebasaba los lazos políticos oficiales y se dirigía al vínculo humano, al vínculo de la amistad, que es un vínculo cercano a la hermandad. Él decía que la familia unida por la semejanza de las almas era más sólida y más querida que la familia unida por las comunidades de la sangre. Y uno de sus grandes amigos fue Enrique Estrázula, un ilustre uruguayo, médico, pintor, hombre muy culto, que fue quien lo puso al frente del consulado uruguayo en Nueva York, fue quien lo recomendó al gobierno de su país y pusieron en él una confianza que nunca defraudó. Entonces es para mí un honor y un compromiso, después de todo lo que ha dicho la compañera, tratar de que intercambiemos, de que dialoguemos esta tarde sobre
y si ustedes me lo permiten lo voy a calificar así, el más universal de los latinoamericanos, porque Martí no es solo un cubano, es uno de los universales latinoamericanos y no es solo un hombre del siglo XIX. No estamos buscando vigencia a ultranza, estamos seguros de que contamos con un legado imperecedero que nos puede ayudar a interpretar y a transformar este complejo mundo en que estamos viviendo. Realmente mi conferencia se llama José Martí, Pensamiento Descolonizador y Cultura de Paz. Pero antes de adentrarme en el contenido de la conferencia, yo quiero referirme a la Edad de Oro, porque acabamos de hacer esta nueva edición de esa magnífica revista para niños y jóvenes, de la cual solo salieron 4 números entre julio y octubre del 89 y que conocemos hoy en formato de libro, pero realmente fueron 4 revistas mensuales que no continuó saliendo por imperativos de orden económico. Y yo siempre hablo de la Edad de Oro no como una mera revista para niños y jóvenes, sino como un proyecto cultural de amplio alcance y contenido emancipatorio, diseñado, pensado de manera estratégica, con visión de futuro por ese intelectual orgánico que fue José Martí, uso con toda intención un término de nuestra época, porque fue en la misma medida un poeta de alto vuelo, un político de luces avanzadísimas, un revolucionario, no solo de palabra y obra, sino de acción. Y ese proyecto estaba pensado para preparar como ciudadanos a las mujeres y hombres del siglo XX. Fíjense que nace en 1889. Estaría dirigido a los niños y jóvenes de esa etapa, que serían los adultos en el nuevo siglo, y él apostaba, como apostamos siempre todos, por un futuro mejor. Entonces, también pensaba, obviamente, en los maestros y en los padres, porque si nos estamos dirigiendo a niños y jóvenes, obviamente, los adultos más cercanos se van a implicar en ese proyecto. Él lo concibió como un proyecto para los niños de nuestra América. Esa es la intención que tenemos nosotros en el Centro de Estudios Martianos cada vez que se hace una nueva edición de la Edad de Oro. La Edad de Oro, y si se me permite la expresión, es el gran bestseller, en el buen sentido de la palabra, de José Martí. Es el libro que saque usted, los ejemplares impresos que saque, los lleva a una feria y se agotan todos en 2 o 3 días. Eso nos ha pasado en la Feria de La Habana reiteradamente. Pero está ocurriendo también un fenómeno en nuestra época, y es que los niños y jóvenes están muy sujetos a los dispositivos tecnológicos, a los tablets, a los teléfonos, a la computadora, en fin. Y el libro está perdiendo terreno en esos grupos etarios. Y nosotros tenemos que ser creativos y tratar de que el interés por el libro no se pierda. Entonces, esa fue la intención de esta edición, que es una edición con realidad aumentada, en la que han intervenido varias personas. Ella me dijo que no lo dijera aquí, pero yo lo voy a decir de todas maneras, porque creo que honrar honra, y como decía Martí, y además porque me parece justo. Si no hubiera sido por el impulso de nuestra querida compañera, la embajadora de Cuba, Zulán Popa Danel, que nos propuso, ella fue al centro
cuando ya venía para la misión, y estuvimos conversando de proyectos que pudiéramos acometer y que pudieran ser de interés aquí en Uruguay. Y le dijimos inmediatamente, ¿por qué no pensar en una edición de la Edad de Oro? Y Zulán, que siempre va un paso adelante, nos dijo a los 2 o 3 días, ¿y por qué no la hacemos con realidad aumentada? Nos puso la chispa y el equipo de trabajo que intervino en ella, coordinado por David Leiva González, un investigador del centro, Luis Morera Fernández, nuestro webmaster, y un cubano residente en República Dominicana, que es hoy por hoy una de las personas que mejor conoce la Edad de Oro, Alejandro Herrera Moreno, de la Fundación Loinás, pusieron manos a la obra y empezaron a pedir colaboraciones. Yo no les exagero si les digo que ese proyecto fue acometido en los momentos duros de la pandemia, que los videos se fueron grabando con móviles, que los códigos QR los fue haciendo cada uno por su lado, en sus casas, cuando estábamos aislados y había que trabajar de esa manera. Y todos colaboraron con muchísimo desinterés, con muchísimo amor, y aquí está el resultado. Entonces, Gabriela, Ariadna es la del capítulo cubano. Gabriela, por favor, avanza un tanto, a ver. Ahora le explico. Ahora, en el vídeo que se va a poner, a ver, ustedes van a ver ahí que hay códigos QR. Esos códigos QR, cuando se escanean, remiten a enlaces que están en otros sitios y aportan información sobre lo que usted está viendo. En este caso, sobre ese grabado o sobre el inicio de un cuento o un artículo o un poema. Hay muchos códigos QR diseminados a lo largo del libro. Y entonces eso es una artimaña, en el buen sentido de la palabra, para interesar a ese grupo de niños y adolescentes para que con sus teléfonos busquen el añadido, para que hagan otras pesquisas y no se queden solo en la lectura plana del libro. Aunque sabemos de sobra que La Edad de Oro es un libro que se puede leer, yo no sé cuántas veces lo habré leído a lo largo de mi vida en distintos momentos y es inagotable. Pero yo prefiero que ustedes escuchen en lo que está en el vídeo que preparó Alejandro Herrera Moreno para la Feria del Libro de La Habana. Van a escuchar que él se refiere siempre a la Feria del Libro de La Habana en los momentos que habla, donde él explica, no es ese señor, es el otro el que me mostraste de la Fundación Loinás, que lo vimos al inicio. Él explica en qué consiste ese trabajo y pone ejemplos de cómo acceder a ese material de una manera muy amena. ¿Qué pasó? Porque lo... Ahí está. Él explica eso de una manera... Desde Santo Domingo, en República Dominicana, la Fundación... Les decía, fue preparado para la Feria del Libro de La Habana, pero tiene todo el valor para cualquier auditorio. Y lo último que voy a decir sobre este asunto es que lo hemos dejado en formato digital porque no nos fue posible imprimirlo. Y estamos buscando impresión de ese texto para que llegue a la mayor cantidad de lectores posible en el continente. Adelante. Vamos a escuchar a Alejandro entonces. Desde Santo Domingo, en República Dominicana, la Fundación Cultural Enrique Loinás, que tiene entre sus misiones el estudio de la vida y la obra de José Martí, saluda a la audiencia de la Feria Internacional del Libro de La Habana y les presenta estos resultados que son una colaboración con el Centro de Estudios Martianos de La Habana, Cuba.
Se trata del proyecto Nueva Edición de la Edad de Oro de José Martí con realidad aumentada. Pero veamos primero qué es la realidad aumentada. Este es el término que se emplea para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico al cual le ha sido añadida cierta información gráfica. Este es el caso, por ejemplo, de los llamados códigos QR, que no son más que un código de barra que almacena determinados tipos de información y que puede observarse en algunos textos, como el que estamos viendo ahí, en forma de un cuadrado. Ya en la educación, la realidad aumentada es un recurso didáctico que ayuda a que los escenarios de formación sean más motivadores, colaborativos, interactivos y, en definitiva, a lograr una educación más abierta y creativa. Este proyecto aplica por primera vez estos modernos recursos tecnológicos a un texto de José Martí. En este caso, su revista a la niñez y la juventud de Hispanoamérica, La Edad de Oro. Quiere esto decir que el lector encontrará en la revista que hoy se le estará presentando códigos QR que le permitirán acceder a diferentes materiales. En el caso de la colaboración con el Centro de Estudios Martianos, nuestra fundación decidió hacer una serie de videos bajo el título Apuntes rápidos sobre la Edad de Oro, que son los que estará encontrando el lector en la medida que utilice su teléfono inteligente, como vemos ahí, para escanear los diferentes códigos que aparecen en la Edad de Oro. Esto, por supuesto, hará que la lectura sea mucho más atractiva e instructiva. En el ejemplo que les estamos mostrando, ahí se observa el sumario de julio de la Edad de Oro, que tiene una imagen de dos niños que dice al pie cuadro de Edward Magnus. Vamos a ver a dónde nos conduce este código. Como podemos observar en esta lámina, el código conduce al lector a la Alemania del siglo XVIII, a conocer precisamente al pintor alemán y famoso retratista Edward Magnus, de quien Martí ha tomado esta imagen para crear un grabado e iniciar su revista a los niños y las niñas de América. Conoceremos la vida y la obra de este pintor. También el código llevará al lector al Museo Británico para ver una muestra de la obra original y color que estamos viendo ahí. Y finalmente conoceremos su procedencia, su historia y el propósito que cumple en la revista, que según nos dice el propio Martí, lo que queremos es que los niños sean felices como los hermanitos de nuestro grabado. Siguiendo con los ejemplos de lo que puede encontrar el lector en esta nueva edición de la Edad de Oro que hoy se le presenta, vamos a referirnos al código que aparece en la portada, que lo trasladará a un museo de Francia, el Museo Municipal de Bourg-en-Bresse, donde se encuentra la escultura conocida como el espejo que aquí le mostramos del artista Gustave Doré, un ilustrador, pintor y escultor francés muy admirado por Martí. Esta escultura fue realizada por Gustave Doré para la zarina de Rusia y, como ustedes podrán ver, sirvió de base a la portada de la Edad de Oro. Si observamos ahora el código que aparece en el cuento Meñique, pues este código lleva al lector a la historia del escritor irlandés Jonathan Swift, en su capítulo de Gulliver en el País de los Gigantes, donde Martí tomó una imagen del ilustrador inglés Thomas Morton, cuyos dibujos han sido catalogados de excelentes en este libro, y con esta imagen que ustedes están viendo aquí, y es un dibujo que es muy conocido por todos los cubanos, muestra el encuentro de Meñique con el gigante del bosque. De esta forma, Martí ilustra parte de su cuento y, por supuesto, la moraleja de lo fútil del tamaño cuando no se tienen atributos valiosos como la inteligencia y la bondad. Si vamos ahora al sumario de julio, el código nos presenta al artista italiano Luis Becchi, que era conocido como el pintor de los niños, con sus hermanitas floristas que da la imagen de niños y niñas felices que quiere Martí. Y precisamente la escoge para ilustrar este sumario del segundo número de la Edad de Oro.
En la Ilíada de Homero, que es este artículo que Martí dedica al poema griego sobre la guerra de Troya, pues el código nos lleva a conocer el libro titulado La Historia Ilustrada del Mundo, que se publicó en 1881 en Nueva York y precisamente donde Martí tomó las ilustraciones que ilustran su trabajo. Este ejemplo es muy interesante porque además veremos todas las destrezas de José Martí como editor gráfico de la Edad de Oro. En Cuentos de Elefante, que es uno de los textos de la Edad de Oro que no tiene figura, ya que Martí tuvo que escribirlo rápidamente para sustituir otro que no cabía en el número correspondiente, pues el código llevará al lector a una edición ilustrada de Cuentos de Elefante a partir de las imágenes de las mismas fuentes de información que utilizó Martí para crear la narración, pero que por supuesto, tan lleno de trabajo, no tuvo tiempo de poner. En Músicos, Poetas y Pintores, que es el artículo de Martí que trata de las biografías de los artistas famosos, pues entraremos con el código a la Biblioteca Nacional de Francia para admirar el grabado de Mozart que sirvió de base al retrato del músico que aparece en este texto de Martí. Y cuando encuentren en Bebé y el señor Don Pomposo un código que dice las ilustraciones de los cuentos de José Martí, pues deben saber que los llevará a un video que habla de un libro muy especial. Nos referimos a El Día del Niño. Este libro, originalmente en francés, fue escrito por el novelista francés Henri de Messe y ilustrado por uno de los grandes dibujantes del momento, Adrien Marrier. José Martí encontró en este libro las imágenes para sus cuentos de la Edad de Oro, así como ideas para crear los mundos infantiles que describe en sus cuentos Bebé y el señor Don Pomposo, Nené Traviesa, La Muñeca Negra y Los Zapaticos de Rosa. Y así, gracias a la magia de la realidad aumentada, el lector se verá trasladado a otros países, visitará museos y bibliotecas, descubrirá nuevos libros, se emocionará con pasajes de la historia o aventuras de cuentos, o conocerá sobre la vida y obra de múltiples personajes, escritores, artistas y otros muchos que pueblan las páginas de la Edad de Oro. Y si aún se queda con deseo de saber más, un código al final de la revista le permitirá leer una obra extraordinariamente importante y completa sobre la Edad de Oro, un proyecto martiano esencial de nuestro querido profesor Salvador Arias. Fue él quien dijo en el centenario de la revista martiana que 100 años han sido pocos para que la Edad de Oro entregue todas sus riquezas. Quién sabe si la moderna realidad aumentada que hoy nos llega, con su prodigioso efecto de ampliación y sus posibilidades de brindar un caudal infinito de información, sea el recurso que necesitaba la Edad de Oro para que pudiera desplegar toda su riqueza de contenidos y ver en su real grandeza la dimensión de sus mensajes y sus enseñanzas. Con esta edición, cuyo contenido no se limita a las páginas que conocemos, sino que a partir de ellas se proyecta con nuevos e interesantes temas, curiosidades y un mundo de imágenes, padres y madres, maestros y maestras, estudiosos e investigadores, y especialmente nuestros niños, niñas y jóvenes que generacionalmente están más cercanos a este moderno mundo tecnológico, podrán tener un acercamiento más íntimo y abarcador con la revista martiana. Sorprendentemente, a 135 años de su publicación, esta novedosa edición extiende la vigencia de la Edad de Oro con la modernidad tecnológica del presente. De República Dominicana dijo José Martí: yo no sé qué simpático atractivo, yo no sé qué paternales impulsos me llevan a mirar como mías propias las bravuras, padecimientos y esperanza de la tierra dominicana. Desde esta tierra que tanto admiró y quiso José Martí, el equipo de la Fundación Cultural Enrique Loinás les desea una exitosa Feria Internacional del Libro de La Habana 2024. Muchas gracias.
realmente se agradece la explicación de Alejandro y nosotros lo que hemos hecho al pedir que trabajemos de conjunto es solidificar los lazos de larga data entre el Centro de Estudios Martianos y la institución que con mucho esfuerzo personal él fundó y dirige junto con su familia. Yo creo que así debemos andar los latinoamericanos, ayudándonos unos a otros, como decía Martí, porque estamos atravesando un mundo lleno de complejidades y la unidad entre nuestros pueblos, por encima de diferencias ocasionales, debe ser un elemento fortalecedor de la identidad continental y de cada uno de nosotros, porque es como dice Martí en La Edad de Oro, como dice el personaje de Meñique, cada uno de nosotros solo no vale nada. Yo creo que son momentos en que estamos viviendo en un mundo en crisis de valores, en un mundo asolado por las guerras, en un mundo donde los grandes poderes geopolíticos se abalanzan sobre las culturas de los llamados pueblos menores, como diría Martí. Martí no habló de pueblos subdesarrollados, sino de pueblos menores en su magnífico texto sobre la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América del año 91, a la cual asistió precisamente como delegado por Uruguay. Entonces, en estos momentos de escaladas de violencia, de despojo, de desigualdades cada vez más profundas, urge también cimentar en nuestros pueblos y en nuestros ciudadanos la cultura de paz y el espíritu descolonizador. En esa labor de mejoramiento humano, de afianzamiento de los pilares del amor y la unidad, en aras de robustecer la identidad cultural y la autoestima de naciones y de individuos, el pensamiento de José Martí es de una valía indiscutible. El lector no familiarizado con el legado de José Martí puede objetar estas afirmaciones cuando piense que Martí organizó la última guerra de independencia del siglo XIX cubano. ¿Cómo va a ser que me digan, puede pensar algún incauto, que este hombre era un amante de la paz cuando preparó una guerra? Pero estamos hablando de una guerra sui generis. Él la definió como una guerra que debía ser amorosa y breve, que debía ser generosa, una guerra que no era contra el español honrado que en Cuba había fundado casa y familia y al que le habían nacido hijos cubanos. Era una guerra contra el gobierno colonial español. Y créanme que si llegó a esa decisión fue porque era la única viable en aquel momento. Hay una anécdota que cuenta una cubana, la esposa de un cubano, porque ella es de origen canadiense, norteamericana de origen canadiense, Blanche Sachary de Baralt, en un libro muy hermoso que se llama El Martí que yo conocí, que es otro Martí, no es el gran prócer, el líder, el hombre público que todos conocemos de lejos, es ese Martí íntimo, humano, que era capaz de padecer cada injusticia como si fuera algo que le estuviesen haciendo a su persona, aunque se tratara de un ser desconocido. Es el Martí que visitaba su casa y podía contar anécdotas divertidas, es el Martí que podía aconsejar a una joven, que en el caso de ella fue así lo cuenta en el libro, una joven que estaba preparando su ajuar
para el matrimonio y él la aconsejó sobre qué era lo más elegante o qué no era. Se lo digo porque si ven el libro por ahí no pierdan la oportunidad de leerlo. Ella cuenta una anécdota que alude a lo que estoy diciendo de la cultura de paz y de que era un hombre de paz realmente, aunque murió en combate. Dice ella que una noche que Martí se quedó en su casa, y esto ocurría con alguna frecuencia, sobre todo a la altura del año 94, en que él trataba de despistar a los espías españoles, en que a veces había mal tiempo en Nueva York y él era un hombre de salud muy precaria. Ese es otro de sus grandes méritos. Vivió 42 años, dejó una obra inmensa. 42 años no es nada en una vida para rendir frutos perdurables. Dejó una obra inmensa y no tenía buena salud. Tenía una salud realmente muy quebrantada desde joven, desde que pasó por las canteras de San Lázaro, cuando fue condenado al presidio. Entonces, dice ella que esa noche que él duerme en su casa, compartió la habitación con Luis, el esposo de Blanche, que además era médico. Y ya en la madrugada, Luis lo siente, que se está quejando y está suspirando, y el médico al fin se preocupó porque pensó que a lo mejor se sentía mal, y fue y le preguntó, ¿qué tiene Martí? ¿Por qué usted se está quejando? Y él le responde, ¡ay, las madres, cuánta sangre y cuántas lágrimas van a correr en esta revolución a que voy a lanzar a mi país! Y sigue diciendo Blanche, sentía el peso de la tempestad que iba a desencadenar y su alma sensible se condolía de los sufrimientos inherentes a la redención. Y es que la libertad cuesta cara, muy cara, cuesta sangre realmente. Y es un bien mayor por el cual se hacen grandes sacrificios. Pero la libertad es indispensable para la garantía de la paz de las naciones, y eso Martí lo entendió como nadie. Involucra ciertamente a cada individuo, porque la primera expresión deseable de la libertad y de la propia paz es la de la familia, esa que Cintio Vitier alguna vez definió como camino hacia la patria. Sin familia libre, sin familia sana, no hay patria posible realmente. Desde muy temprano entendió Martí también que la libertad del individuo y de las naciones estaba estrechamente ligada a la cultura y a la capacidad creativa. Para él, la imitación de modelos foráneos, por tentadores que pudieran parecer, nunca fue una opción, y es un criterio que lo acompañó desde su primera juventud hasta un texto de madurez y síntesis como el ensayo Nuestra América. Fíjense, cuando él llega a Madrid deportado la primera vez con 17 años, en su primer cuaderno de apuntes, sin haber visitado todavía los Estados Unidos, es decir, la imagen que tiene de los Estados Unidos en ese momento, estudiante de primer año de Derecho en la Universidad Central de Madrid, es la que tiene o bien por lectura o bien por anécdotas que le han contado otras personas, quizás en el propio colegio de Rafael María de Mendive, donde alternaba con intelectuales, en las tertulias, en la casa de su maestro. Y Martí tiene un apunte interesantísimo de esa etapa inicial, donde dice desde el principio del mismo apunte que los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento, y nosotros, es decir, los latinos, los latinoamericanos, los cubanos, posponemos al sentimiento, que siempre va por delante, la utilidad. Y somos muy diferentes. Él hace es un largo párrafo que no voy a leer completo,
Es un largo párrafo donde explica las diferencias entre uno y otro pueblo y dice, imitemos, no, copiemos, no. Es bueno, nos dicen. Es americano, decimos. Creemos porque tenemos necesidad de creer. Nuestra vida no se asemeja a la suya, ni debe en muchos puntos asemejarse. La sensibilidad entre nosotros es muy vehemente. La inteligencia es menos positiva. Las costumbres son más puras. ¿Cómo con leyes iguales vamos a regir dos pueblos diferentes? 17 años. Y luego, en el ensayo Nuestra América, en el 91, miren cuántos años han pasado, va a decir, crear es la palabra de pase de esta generación. Y la salvación está en crear, en otro momento de ese propio ensayo. Pero hay un artículo temprano de Martí, Maestros Ambulantes, cuya lectura también recomiendo, que es considerado como una piedra angular de su pensamiento ético y pedagógico, donde se refiere también al papel de la cultura y lo que significa esta para la libertad y el desarrollo ulterior de los pueblos. Y dice, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Punto. Ser culto es el único modo de ser libre. Punto de nuevo. Pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. En lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Muchas veces nos hemos encontrado por ahí en la calle gente que dice, para ser bueno hay que ser próspero. No, eso no fue lo que dijo Martí exactamente. En lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Ahora, ¿qué entendía él por prosperidad? La prosperidad que él entendía es esa prosperidad razonable que no se deja cegar por los embates del consumismo. Es la seguridad material indispensable que cada ser humano necesita para vivir. Pero debe ser una prosperidad basada en el trabajo honrado, nunca en la explotación, nunca a costa de la honestidad, nunca a costa de la corrupción, nunca a costa de las malas prácticas o de la explotación o la desdicha de otro ser humano. Si hay una prosperidad basada en el trabajo honrado, esa él la considera positivamente. Y esa prosperidad, ya les digo, que sea razonable y que sea garantía de la estabilidad económica de un pueblo. No es lo mismo entonces decir, para ser bueno hay que ser próspero, porque hay mucha gente próspera que no es buena. Y eso lo sabemos. Entonces, verdaderamente, Martí está situando aquí también a la cultura en un lugar central para el ejercicio ciudadano. Ser culto es el único modo de ser libre. Y eso alude también a otro asunto, y es que la batalla más ardua que había librado nuestra América hasta ese momento no estaba concluida. Bueno, para empezar, en ese momento todavía Cuba y Puerto Rico eran colonias de España, pero el resto del continente ya se había independizado. Pero él va a decir luego en Nuestra América, en el 91, que la colonia continuó viviendo en la República. ¿Por qué? Porque la batalla más importante no era la del vínculo, la de romper el vínculo político, la de expulsar al gobierno colonial español de sus territorios de ultramar, era los esquemas mentales, las formas de pensar, el hecho de que se continuaba todavía muy atado a lo español, como que pesaba como una rémora sobre el pensamiento colectivo en sectores importantes
de nuestras repúblicas independientes, y también otro problema de la admiración excesiva hacia los Estados Unidos o las otras potencias europeas, léase Inglaterra, léase Francia, es decir, siempre hacia el norte. Bueno, ¿y nuestros pueblos? ¿Qué tienen que ofrecer nuestros pueblos? No somos realmente dignos de ser respetados por nuestros propios valores, por nuestras culturas admirables. Esa era una inquietud fundamental para él, y ese deslumbramiento hacia lo foráneo es lo que crea esa suerte de fatalismo que lleva a muchas personas a pensar que somos pueblos inferiores y se avergüenzan de sus orígenes. De eso habla también en Nuestra América, y habla en las crónicas sobre la conferencia panamericana del 89, cuando dice en la primera crónica precisamente que había llegado para la América Española la hora de declarar su segunda independencia. Y, por supuesto, que no se podía permitir la colonización de unos países por otros, porque ¿qué país puede gozar realmente de libertad y paz siendo colonia de otro? ¿De qué manera se enfrenta hoy y se enfrentaba en la época de Martí la guerra cultural, que es tan antigua como la humanidad misma? Ahora ha alcanzado tintes nunca antes vistos, por supuesto, pero es tan antigua como la propia humanidad, porque detrás de las guerras reales con las armas siempre hay pretextos, siempre hay menosprecio al agredido, al más débil, siempre hay posiciones racistas. Entonces, de ese mismo año 89, que es el año de la conferencia panamericana, es un año de batallas capitales. Si yo tuviera que hacer una distinción entre los años difíciles de la vida de Martí, que creo que fueron todos, uno de los más difíciles fue el año 89. ¿Por qué? Porque comienza la conferencia panamericana como antecedente de los intereses hegemónicos que llegan hasta nuestros días en el continente. Es el año de la Edad de Oro, pero ese es el año también de vindicación de Cuba, de lo cual voy a hablar más adelante. Pero en la Edad de Oro, en el último número, el número de octubre, hay un texto formidable que se llama Un paseo por la tierra de los anamitas, el actual Vietnam, un territorio que en esa época era prácticamente desconocido. La idea que se tenía en nuestra América de territorios de Asia y África, del Medio Oriente, era cuando menos exótica, tópica, respondiendo a determinados estereotipos culturales y con una idealización tremenda, y en el mejor de los casos, siguiendo los dictados del orientalismo, eso que Edward Said llamó que el orientalismo es una invención del Oriente por parte del pensamiento europeo. Es un Oriente que no es real, que no existe en la práctica. Es toda una idealización que esconde racismo y que esconde la imagen de pueblos inferiores, y que detrás de esa posición está el conflicto que vivía también nuestra América en esa época, que es el conflicto de civilización y barbarie. Por eso es tan visionario ese artículo sobre la tierra de los anamitas, donde Martí, ajeno a todo folclorismo, ofrece una mirada muy diferente de lo que es para él esa cultura. Y habla, entre otras observaciones, de cuestiones de contenido ético, en la que da por sentadas y consolidadas realidades que lamentablemente en la práctica
no se corresponden con lo deseado, pero él lo avisora, es como una manera de convencer de que así debe ser. Y está definiendo a los hombres de allí, a los conflictos que hubo en ese territorio, y dice: y así son los hombres, que cada uno cree que solo lo que él piensa y ve es la verdad. Y dice en verso y en prosa que no se debe creer sino lo que él cree. Cuando lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho. Y eso da un gusto grande, que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas y la historia igual y el mismo amor, y que el mundo es un templo hermoso donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad y han escrito en sus libros que es útil ser bueno. Miren qué manera tan convincente de trabajar con el intelecto infantil. Es útil ser bueno. Y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento. Ese párrafo cierra un sector de ese texto donde él aborda las diferentes versiones religiosas que circulaban en Vietnam, en Anán en aquel momento, las contradicciones internas, la falta de unidad, que lo que hicieron fue facilitar la entrada siempre al enemigo externo, primero el colonialismo chino, después el colonialismo francés. Y entonces, ver el mundo como un templo hermoso donde caben en paz los hombres todos de la tierra y la posibilidad de diálogo, aunque las personas piensen diferente, diálogo respetuoso, diálogo constructivo, es lo que debe predominar. Entonces estamos hablando de una construcción consciente de la cultura de paz y de un espíritu verdaderamente descolonizador. Este texto, Un paseo por la tierra de los anamitas, tiene vínculo directo con Vindicación de Cuba. Vindicación de Cuba fue publicado unos meses antes, el 25 de marzo del 89, y fue la respuesta de Martí a lo que llamaríamos en términos contemporáneos una campaña mediática, en este caso contra Cuba. Y yo cada vez que leo Vindicación de Cuba, para mis adentros pienso Vindicación de América, porque tiene conexión también con otros textos de contenido similar. ¿Qué es Vindicación de Cuba? Les decía que es esa respuesta a una campaña mediática que iniciaron el periódico filadelfiano The Manufacturer y de la cual se hizo eco pocos días después de Evening Post de Nueva York. Y Martí dirige una carta pensada y escrita en inglés a Edwin Godkin, el director del Evening Post, respondiendo a las ofensas que contra Cuba y los cubanos se dicen en esos textos. Lo curioso es que son dos periódicos enemigos. Uno es órgano del proteccionismo y el otro es órgano del librecambismo y no se llevaban para nada bien. Sin embargo, respecto a Cuba, estaban muy de acuerdo. Los cubanos éramos inferiores, cobardes, mestizos de poco cuerpo, afeminados, no teníamos conciencia cívica, éramos un pueblo deficiente en moral, nunca serían capaces de gobernarse por sí mismos, no se habían independizado de España, según estos periódicos, por su pereza congénita y su cobardía, y que las intentonas independentistas no habían pasado de tener la dignidad de una farsa. Eran artículos profundamente ofensivos y de un contenido verdaderamente peligroso, porque como dice Martí, si uno no le sale al frente y pone las cosas en su lugar, de la reiteración de esa información se va creando poco a poco el juicio nacional
que se vuelve contrario. Sabemos lo que significan los medios hoy en la preparación de esos juicios y cómo se cree cualquier cosa que muchas veces dicen los medios. Entonces, Martí sale al paso en inglés, con moderación. Yo tuve el privilegio extraordinario de poder trabajar en la edición crítica de Vindicación de Cuba y tener en la mano el texto de Martí, el original. Ya eso no es posible, ya afortunadamente se digitalizó para protección del documento, pero en el momento en que me tocó trabajar con eso, tuve mi mano donde estuvo la mano de Martí. Y realmente es estremecedor darse cuenta del temblor, del pulso de ese hombre, la indignación tremenda que padeció en el momento en que lo estaba redactando. Y sin embargo, él le dice en una carta a Manuel Mercado que había publicado ese texto y que en las cosas de Cuba se le había calmado un poco el dolor por la respuesta que escribí. Estoy parafraseando, no estoy abusando de la memoria porque no pensaba hablar de esto. En la lengua picuda, es decir, en el inglés, en la lengua picuda, de un arranque de pena, y parece que impuso respeto. Y más adelante, ya al final de la carta, le dice: sin defender no sé vivir. Me parecería que cometí una falta si no pudiera lograr este pensamiento. Y le expresa además que de esa experiencia se deriva su idea de fundar y difundir en los Estados Unidos un periódico en inglés para, ante cada aserción falsa sobre nuestros pueblos, y estoy volviendo a parafrasearlo, poner la corrección al pie y explicar el origen del problema y demostrar que allí no se es mejor que acá, porque existen faltas equivalentes. Entonces, realmente es muy ilustrativo comparar textos como Un paseo por la tierra de los anamitas, que fue concebido para niños y jóvenes, donde habla de ese racismo hacia otros pueblos, y un texto como Vindicación de Cuba. Pero hay más, hay un texto del año 87, suyo, muy anterior a Vindicación de Cuba, donde comenta un libro de viajes de Charles Dudley Warner, un norteamericano que escribe sobre México y elogia el paisaje, la belleza de la naturaleza, pero dice que de los mexicanos mejor no hablar, porque había visto en las ciudades, en los pueblos, los mozos, que se supone que la juventud es lo más vigoroso de una nación, sea cual sea. Dice, los petimetres de ciudad, de piernas pobres, escoria de una civilización degenerada, sin virilidad y sin propósito. Ese es el juicio que ese hombre da sobre los mexicanos en el 87. Y Martí tiene un índice, dice, piernas pobres. Las piernas pobres no arremetieron mal el 5 de mayo, refiriéndose a la batalla de Puebla contra las fuerzas de Maximiliano. Piernas pobres, como si en México no hubiera nacido un Juárez. Entonces, cuando uno mira en su conjunto todos estos textos, uno se da cuenta de que su defensa, su espíritu descolonizador tiene un alcance mayor del que podemos suponer a primera vista, y que de esa defensa brota precisamente también la construcción consciente de la autoestima nacional y de una cultura de paz. Pero a finales de ese año del 89, el 19 de diciembre concretamente, en su discurso en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York, en el homenaje que se le tributa allí
a los delegados latinoamericanos al Congreso de Washington o Conferencia Panamericana, Martí hace un análisis paralelo entre las dos Américas y él la define como la América de Lincoln y la América de Juárez. Y ese discurso es el que ha pasado a la historia como Madre América. Es un discurso verdaderamente deslumbrante, improvisado, compañeros, y que se conserva por una versión taquigráfica. Y uno realmente se deslumbra cuando usted encuentra una definición que puede parecer muy simple. Dice, creo que es a la altura del segundo párrafo, que dice: del arado nació la América del Norte y la española del perro de presa. Y luego empieza a hacer toda esa valoración en paralelo de qué fue lo que emigró hacia los Estados Unidos y qué fue lo que vino a nuestra América, porque a nuestra América vino la ES de España, lo peor, lo más bajo, y qué fue lo que hicieron aquí, y cómo el español traía un ideal hidalgo de rechazo al trabajo, y sin embargo allá había otros propósitos, y va desmembrando, por decirlo gráficamente, las razones de las diferencias y demuestra que no hay pueblos inferiores, pero arremete contra aquellos que se avergüenzan de los orígenes, contra los latinoamericanos que niegan el origen y explica perfectamente las causas de la emigración, que no es de la emigración latinoamericana hacia los Estados Unidos, porque está hablando desde Nueva York. Y dice, la entiende perfectamente, no hay nada raro en eso. Dice que a unos nos ha echado aquí la tormenta, a otros los negocios, otros viven aquí bajo el grato imperio de dos ojos azules, es decir, usted se enamoró de una norteamericana y se casó, eso es humano y comprensible. Otros vivimos aquí, se está marcando a sí mismo, con la determinación de escribir en una tierra que no es libre todavía, la última estrofa del poema de 1810, el poema de la independencia americana. Ese era él, obviamente. Pero dice también, no vivimos aquí como siervos futuros, ni como aldeanos deslumbrados. Eso no puede ser. Vivimos con la determinación de que a nuestra América se la respete por sus méritos y se la estime por su sacrificio. Esa debe ser la posición del emigrante honrado, que no se desdice de sus orígenes, viva donde viva, y es un derecho legítimo de cualquier persona vivir donde decida, por las razones que sean. Entonces, eso se lo está diciendo a los delegados a la conferencia, pero los delegados a la conferencia sufrieron una cantidad de presiones y seducciones inimaginables. Lo primero que hicieron fue que los montaron a todos en un tren de lujo, un tren palacio, y lo pasearon durante meses por todos los Estados Unidos. Imagínense ustedes, es una estrategia del colonizador. Pensemos en el entorno provinciano de nuestras capitales y en aquellos hombres llegados a Nueva York, puestos en el lujo extremo. Los llevaron a los altos hornos de Pensilvania, a las fábricas, a los grandes museos, a las universidades, a visitar todo, hasta las cataratas del Niágara, a todas partes, todo lo que había digno de verse. Y después que terminó ese recorrido de meses, entonces empezó la conferencia. Era verdaderamente una estrategia de deslumbramiento. Eso es lo que hace el colonizador primero, para que el presunto colonizado, entre comillas, se siente inferior. Entonces eso explica por qué las palabras de Martí en defensa de nuestra América. Y lo dice que por grande que esta tierra sea, es decir, los Estados Unidos, en el secreto de nuestros corazones, porque no recuerdo exactamente la frase, sin que nadie
nos lo pueda tener más a mal, nos es más querida porque ha sido más infeliz la América en que nació Juárez. Esa es la América que debemos defender. Y esa es la visión de este hombre. Pero en el 91, cuando él participa en la conferencia monetaria como delegado por el Uruguay, volvió sobre el tema de los pueblos menores. En el paseo por la tierra de los anamitas hay una línea donde dice: a los pueblos pequeños les cuesta mucho trabajo vivir. Y esto no es aproximado, eso es real. A los pueblos pequeños les cuesta mucho trabajo vivir. Y cuando unos meses después, unos meses no, ya casi 2 años después, en el 91, habla del asunto, dice lo siguiente, en el artículo que escribió para La Nación de Buenos Aires. Si 2 naciones no tienen intereses comunes, no pueden juntarse. Si se juntan, chocan. Los pueblos menores que están aún en los vuelcos de la gestación no pueden unirse sin peligro con los que buscan un remedio al exceso de productos de una población compacta y agresiva y un desagüe a sus turbas inquietas en la unión con los pueblos menores. Cuando un pueblo es invitado a unión por otro, podrá hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado. Podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de las bellas ideas. Podrá recibirlo como una merced el político venal o demente y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ha de inquirir y ha de decir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado. Y el que resuelva sin investigar y desee la unión sin conocer, o la recomiende por mera frase y deslumbramiento, o la defienda por la poquedad del alma aldeana, hará mal a América. Ese es su artículo, La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América de mayo del 91, que se publicó en La Nación de Buenos Aires y en la Revista Ilustrada de Nueva York casi de manera simultánea. Verdaderamente, el 89 es un año decisivo, como ya dije, para entender ese pensamiento descolonizador de José Martí. Y no hay textos mayores ni menores, porque vuelvo nuevamente a un paseo por la tierra de los anamitas, a otro de los puntos nodales de este texto, que es la visión que da Martí allí sobre la importancia de la historia para el destino de los pueblos y cómo el conocimiento de esa historia es fundamental y cómo crece la fe religiosa en los momentos de crisis y tristeza, cuando el pesimismo se enseñorea de los sentimientos, porque es muy difícil mantener el optimismo en alto en épocas de crisis. Las crisis son violentas y el alma humana sensible puede caer en el pesimismo, puede caer en el desánimo, y eso es fatal para los pueblos. Y dice Martí de ese pueblo en el 89, miles de años han pasado y hay miles de pagodas. Allí van los anamitas tristes que ya no encuentran en la tierra ayuda y la van a pedir a lo desconocido del cielo. Y al teatro van para que no se les acabe la fuerza del corazón. En el teatro no hay franceses.
En el teatro les cuentan los cómicos las historias de cuando Anán era país grande y de tanta riqueza que los vecinos lo querían conquistar. Es decir, cómo las artes se pueden convertir en instrumentos de salvaguarda de la historia y de transmisión de las glorias pasadas de los pueblos para que vayan de una generación a otra. La historia, la libertad y el reconocimiento de las glorias pasadas son realmente un antídoto contra el pesimismo. Exaltar esos valores estimula el patriotismo, el respeto de los ciudadanos a sí mismos, la confianza en las capacidades personales y colectivas. Martí sabía muy bien cómo, desde los resortes afectivos, tocar las fibras más sensibles del ser humano en cuanto al amor a la patria y a la dignidad del ser humano. Y este texto es un excelente ejemplo. Pero no es este el único momento en que toca asuntos tales en la Edad de Oro. En esa crónica deslumbrante que es la Exposición de París, publicada en el número de septiembre del 89, muestra de igual manera las posibilidades de intercambio pacífico entre todos los pueblos del mundo reunidos en ese cónclave memorable. Dice allí: el mundo entero va ahora como moviéndose en la mar, con todos los pueblos humanos a bordo, y del barco del mundo, la torre de Eiffel, es el mástil. Los vientos se echan sobre la torre como para derribar a la que los desafía, y huyen por el espacio azul, vencidos y despedazados. No se trata realmente de una mirada ingenua y de un optimismo cándido. El hecho de presentar esas aspiraciones como si ya se hubieran conseguido, lo que hace es reforzar el mensaje comunicativo del texto. Luego, él hace un análisis allí del significado que tuvo en su momento la Revolución Francesa, a la que mucha gente ingenua en el siglo XIX o malintencionada todavía define como un periodo criminal, terrible. Ciertamente en la Revolución Francesa hubo enorme violencia, pero él explica que en un periodo de tiempo tan pequeño, independientemente de esa violencia desatada, no se derramó más sangre que en los 20 siglos de monarquía en Francia, y que después de la Revolución Francesa, ni en Francia ni en ningún otro país han vuelto los hombres a ser tan esclavos como antes, independientemente de cualquier exceso, que los reconoce, pero les reconoce ese valor tremendo a ese acontecimiento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Toca a los pueblos de nuestra América buscar formas viables de protección de la memoria histórica y de las identidades nacionales. Hay que plantearse seriamente estrategias de renovación de la enseñanza de nuestra historia y literatura con vocación universal, pero desde nuestras propias verdades, adecuadas a las inquietudes y hábitos actuales de los niños y jóvenes, en los cuales es preciso considerar el impacto de las nuevas tecnologías de la información. Es urgente el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para definir qué podemos aportar desde este lado del Atlántico a la construcción de un mundo mejor, más justo y equitativo, donde la violencia deje de ser el camino más corto para llegar a determinados destinos, en la misma medida en que sean erradicadas las desigualdades y agresiones foráneas. También es necesario incidir positivamente en los mecanismos de promoción de la vida y la obra de José Martí. Hagámoslo desde los sentimientos,
desde la razón, con argumentos y emoción. No nos conformemos con leerlo, se trata de imitarlo hasta donde es posible, por supuesto. Seamos más coherentes entre prédica y acción. Yo no conozco otro ser humano más coherente entre prédica y acción. En momentos en que se les recomendaba constantemente que debía reservarse para la paz, fue capaz de morir en combate y no fue para nada, ni de lejos, un supuesto suicidio, como dicen algunos estudiosos con mala fe, creo yo. Fue que un hombre que hacía apenas una hora había arengado a la tropa, no era capaz de cumplir la orden del general en jefe que le dijo: Martí, usted quédese. Y era la persona menos preparada para ir al combate. Es por eso que Rubén Darío también le dijo en su momento, cuando supo de la muerte: maestro, ¿qué has hecho? Pero yo creo que si no hubiera muerto en combate, tal vez no lo seguiríamos como lo seguimos hoy. Porque si algo impone respeto, es la coherencia. Y no haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y él se ganó ese respeto. Seamos más coherentes entre prédica y acción, más respetuosos del otro, más dados a servir que a ser servidos, más cumplidores de nuestros deberes que celosos de nuestros derechos, sin que eso signifique ignorarlo. Solo así podremos hacer nuestra aquella temprana convicción martiana escrita a finales del 77 o principios del 78 desde Guatemala, cuando ideaba un órgano de prensa que no pasó del prospecto y un par de artículos. Su revista guatemalteca, siempre estuvo fundando periódicos y revistas a lo largo de toda su vida, pero que ya demostraba la magnitud del proyecto martiano centrado en fundar, emancipar y universalizar América, todo ello a partir de la construcción consciente de la paz. Dice allí, en uno de esos borradores: los libros sirven para cerrar las heridas que las armas abren. Pero más estremecedor aún por la cercanía de la guerra y de su propia muerte es este otro acerto suyo, escrito en carta a su entrañable amigo José Dolores Pollo desde tierras dominicanas. Nos llegará algún día de paz pobre y erguida. Paz pobre y erguida. Ese será el momento glorioso en que pueda expresarle al amigo su orgullo de él, en que su alma esté en calma total consigo misma, satisfecha del deber cumplido, porque ha estado preparando minuciosamente una guerra de liberación para su patria, de la que espera eso: paz pobre y erguida. ¿Qué dos adjetivos para dar lustre y sentido a un sustantivo de apenas 3 letras, grande en sí mismo, sin el cual la vida de un hombre no vale nada? Y ese será el mismo que emplee cerca de Guantánamo el 28 de abril del 95, cuando le narre a Carmen Millares en La soledad de la noche el acontecer en el campamento Mambí. Me siento puro y leve y siento en mí algo como la paz de un niño. Esa lección de coherencia absoluta entre pensamiento y acción, entre el decir y el hacer, nos debe servir de ejemplo hoy para continuar en el camino de la descolonización cultural y la cimentación de una cultura de paz. Dar continuidad a ese legado no es solo un deber que dicta la gratitud, es tener conciencia de que contribuiremos desde nuestra humilde condición de ciudadanos responsables a salvar a la humanidad y a la patria. Pues como también dijera él, patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad
que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. Muchas gracias. La verdad, compañeros, que en estos tiempos de tanta mezquindad mediática, ¿no? Tener la oportunidad de haber estado presentes en esta enriquecedora conferencia es realmente para decir gracias. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Ulam. Gracias, Cuba. Y un momentito, vamos a pasarles un saludo, ya que hablamos de México. A ver si por acá lo tenía. Acá. No, este no es. Yo me estoy confundiendo con lo. Desde Santo Domingo. Mi poca experiencia en estas cosas, pero ya lo encontraré. Se me perdió lo encontramos acá. Aquí está. Desde la Red H también, de México, el doctor Gilberto López y Rivas, antropólogo, profesor e investigador de la prestigiosa Escuela Nacional de Antropología e Historia de Morelos, México, articulista de la jornada. Muy brevemente. A ver esto que... Ahí está. Mi nombre es Gilberto López y Rivas, soy antropólogo y miembro fundador desde el año 2003, año en que se fundó, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Capítulo México. Saludo muy fraterno a la conferencista magistral, la colega Marien Vázquez, a las compañeras Ariana López y Gabriela Cuitelli, así como a las y los integrantes del capítulo uruguayo de nuestra red. En el célebre alegato frente a los tribunales conocido como La historia me absolverá, el joven revolucionario Fidel Castro sostuvo que José Martí había sido el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, quien legó su ejemplo de acción e incluso de máximo sacrificio como el camino de la lucha y las formas organizativas que posteriormente adoptó el movimiento 26 de julio. El acervo del intelectual comprometido con su pueblo en la lucha por la independencia fue de gran trascendencia en la preparación político-militar de los atacantes al Moncada. Como es sabido, los jóvenes insurrectos no desconocían el marxismo, pero la interpretación martiana de su historia, de su realidad nacional, les permitió que las y los revolucionarios recogieran las vivencias de los independentistas, en primer lugar, de los combatientes contra la dictadura de Machado, de las vertientes sindicales y estudiantiles, de las caramuzas electorales. El ejemplo y la trayectoria política de Martí está presente en la práctica unitaria de este movimiento 26 de julio, que permitió sus alianzas con el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de marzo, que hizo posible la existencia de un frente político único que, a partir de las acciones del ejército rebelde en formación, permitió derrocar al régimen de Batista. Asimismo, siendo el pueblo cubano el principal artífice de esta gesta revolucionaria desde 1959 hasta la fecha, a partir de la perspectiva de que no tiene por qué haber pueblos guías y mucho menos hombres guías, y que lo que se necesita son ideas guías, es necesario reconocer, a 65 años del triunfo de la Revolución Cubana, el papel jugado por el comandante Fidel Castro,
quien siempre fue coherente con la moral y los principios martianos. La frase de Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, condensa la enseñanza de vida que deja este discípulo, el más connotado, y nos señala la necesidad de mantener una congruencia ética en nuestra cotidianidad y sobre todo en nuestra lucha política. José Martí deja también, como legado teórico, una perspectiva muy avanzada para su época en el ámbito de lo que el marxismo denomina la cuestión nacional y colonial. Su célebre poema El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Expresa una comprensión diáfana de lo que se ha denominado como patriotismo revolucionario. Lenin, en su célebre artículo El orgullo nacional de los grandes rusos, afirmaba: ¿nos es ajeno a nosotros, proletarios conscientes rusos, el sentimiento de orgullo nacional? Pues claro que no. Amamos nuestra lengua y nuestra patria. Ponemos todo nuestro empeño en que sus masas trabajadoras, es decir, las 9/10 partes de su población, se eleven a una vida consciente de demócratas y socialistas. Nada nos duele tanto como ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio a que los verdugos zaristas, los aristócratas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. La acción de esos valerosos jóvenes martianos en el caso de Cuba puso de manifiesto asimismo que el patriotismo, el amor a la causa del pueblo y la consecuencia revolucionaria no se demuestran con palabras. Es necesario la acción decidida y el ataque frontal a los aparatos del Estado capitalista cuando todas las condiciones para solucionar los ingentes problemas sociales, económicos y políticos están cerradas. El ejemplo de Martí, en su lucha por la independencia, abrió un cauce revolucionario que barre de golpe los esquemas reformistas cargados de retórica y de fórmulas huecas. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, profesora, magíster en Historia Económica, y un orgullo en este mes de marzo, mes de la mujer trabajadora. Fue casualidad, no pusimos que mayoritariamente fuesen mujeres en este panel, tanto presencial como virtual. Pero eso también es resultado de una larga lucha, donde Liliana ha tenido un papel destacado también. Entonces presentar otra compañera, como decía, la diputada Lilian Galán. Muchas gracias. Realmente es un gusto para mí y un honor estar en este momento en tan prestigiosa mesa. Muchas gracias por el aporte realmente muy interesante. Yo simplemente quiero saludar, a todas y todos los presentes, pero no podía dejar de empezar a conversar un poco de lo que veníamos hablando, de lo que la doctora Marlene nos hablaba del pensamiento de Martí, sin relacionarlo directamente con lo que es el colonialismo y con, si se quiere, el ejemplo más trágico del colonialismo en este momento, que es el genocidio de Gaza. Me parecía que no podía empezar esta charla comentando un poco. A mí me pidieron que hiciera un comentario de cómo traer ese pensamiento de Martí al presente, y me parece que hablar del pensamiento de Martí es hablar de colonialismo, y Gaza representa hoy lo más cruel, ¿sí?, lo más trágico de ese colonialismo y de ese imperialismo que estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Entonces, no quería
dejar justamente pasar esto, y sobre todo cuando hablamos de las mujeres y del Mes Internacional de la Mujer, lo trágico que es la guerra hoy en Gaza para las mujeres y los niños y la cantidad de muertes que están teniendo, ¿verdad? Asesinatos de mujeres y de niños. Por eso quería empezar mostrando realmente cómo se hace carne, ¿no? en lo trágico este pensamiento de Martí en el siglo XXI. Cuando hablamos de imperialismo y de colonialismo en el siglo XXI, yo creo que lo que más tenemos que hablar es de un cambio tecnológico y económico que es justamente la globalización, pero es el gran poderío del poder transnacional hoy. Y ese poder transnacional que trasciende fronteras y que cuestiona a los estados nacionales. Y que ya lo decía también Martí cuando hablaba de crear ciudadanos. Y yo creo que acá, cuando nosotros hablamos de las transnacionales, ese poder transnacional que crea un mundo de incertidumbre, decía la doctora, un mundo de caos, de crisis, un mundo donde hoy hay grandes desigualdades, donde unos pocos tienen mucho y muchos no tienen nada y viven en la pobreza y en la indigencia. No solamente en el mundo, ¿verdad?, globalizado, sino también en nuestro continente, en América Latina hoy, ¿no? Entonces me parece que había que traer esto del poder transnacional, que ese poder transnacional hoy cuestiona a los estados nacionales. Y cuando cuestiona a los estados nacionales, nosotros hablamos de que pone en cuestión la existencia de los ciudadanos con derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a comer, ¿no? Si hablamos de algunos países de América Latina y el ejemplo de Cuba con el brutal bloqueo que tiene, es trágicamente real, ¿no? La violación de los derechos humanos por parte del poder transnacional. Y ese poder transnacional que justamente con ese nuevo paradigma tecnoeconómico que hace que lo colectivo ya no tenga vigencia, que lo que se va es a lo individual, ¿no? Y eso lo vemos hoy, el trabajo puede ser en plataformas digitales, que puedo trabajar de acá para otro lugar, y entonces se cuestiona lo que eran las organizaciones colectivas y cada uno resuelve en lo individual su problema económico o su problema del trabajo. Entonces nosotros, basándonos en este pensamiento justamente de Martí, cuestionamos este nuevo paradigma que crea incertidumbre, que crea caos y que crea grandes desigualdades. Y yo traía, pensando así, un economista africano, pero también pensador africano, Mumbu, que habla de la necropolítica, ¿no? De la política de la muerte. Hoy se está creando esas políticas de la muerte, porque hay ciudadanos, ¿no?, que tienen derechos y hay grandes poblaciones que se las quiere convertir en clientes, ¿sí?, en un mercado transnacionalizado, pero que mata a aquellos que no pueden consumir en ese mercado y que no tienen derechos y por lo tanto son ciudadanos de segunda, de tercera, ¿no? No muy diferente a lo que decía la doctora con respecto a cómo veían a América Latina, cómo veían a Cuba los estados imperialistas europeos, norteamericanos, en ese momento, cómo veían a África, ¿no? Y bueno, yo traía esto justamente de la necropolítica y
justamente como violación fragante de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales que solo buscan el lucro, ¿no? Violan los derechos humanos buscando el lucro y violan los derechos humanos en toda nuestra América Latina, cuando ponen en servidumbre de las grandes transnacionales a grandes masas de trabajadores sin derechos, muchas veces, ¿no? Cuando violan nuestro ambiente. ¿Y qué tiene para decir América Latina de esto, no? Yo creo que nosotros tenemos mucho para decir. Tenemos mucho para contarle al mundo de la solidaridad internacional en América Latina y ni que decir Cuba en esa solidaridad internacional que pone a disposición de América Latina los maestros, los médicos. Pero ¿qué tiene para decir justamente América Latina? Bueno, América Latina podemos decir que tiene los recursos naturales. Ahora, esos recursos naturales que son de América Latina y que van a venir por ellos las transnacionales, nosotros tenemos mucho para decir, y es la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana en leyes que pongan fin y que pongan freno al poder impune de las transnacionales. Y en esto tenemos que trabajar nuestros pueblos, en esto tienen que trabajar nuestros gobiernos, y esto es lo que tenemos que exigir a nuestros gobiernos, el respeto por los derechos humanos, frente al lucro transnacional, ¿sí? Y eso me parece que es muy elocuente con respecto al pensamiento de Martí, como individualmente no somos nada, pero colectivamente sí podemos construimos estados, construimos ciudadanía, construimos la cultura, ¿no? La cultura que genera contraposición a ese pensamiento hegemónico, la cultura creada por nuestros barrios, por nuestros colectivos de organizaciones civiles, por nuestros colectivos sindicales, o sea, culturas que se contrapongan a ese pensamiento hegemónico que nos dice que la individualidad y el trabajo individual es el que habla hoy día y el que ha tenido o está teniendo mayor éxito a través de lo que son el trabajo de las plataformas digitales, de este nuevo paradigma. Entonces, nosotros no abandonamos esta forma de pensamiento y de crear cultura, de crear ciudadanía, porque creemos en los derechos de los pueblos, en los derechos de los ciudadanos y en el ejercicio de esos derechos, y por lo tanto América Latina tiene mucho que decir. Por lo menos tiene que decir que juntos creamos fuerza y que juntos, por medio de leyes, que tengamos legislación conjunta en América Latina, estamos trabajando, les quiero decir que esto no es algo que recién hay que empezar a trabajarlo, estamos trabajando junto a otros parlamentarios del mundo creando una red interparlamentaria mundial contra el poder transnacional por un tratado de derechos humanos que se está trabajando a nivel de las Naciones Unidas, lo cual la embajadora de Cuba en Ginebra ha prestado un gran apoyo cuando allí concurrimos los parlamentarios a trabajar por ese tratado vinculante que ponga freno al poder transnacional. Así que yo creo que nada más actualizado que el pensamiento de Martí para guiar nuestra acción, nuestro pensamiento, pero que guía la acción, decía la doctora Marlene, del pensamiento de Martí, y eso es lo que tenemos, creo, que llevarnos, ¿no? El pensamiento, tener clara que la unión latinoamericana, que la unión de los pueblos, pero también de los gobiernos poniendo freno, redactando, ¿verdad?, tratados que pongan por encima los derechos humanos al poder del lucro, y la exigencia de los ciudadanos a que eso ocurra es lo que el accionar que nos tiene que guiar
como ciudadanos de este siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos también por la presencia.